Bueno, hola Jaime, bienvenido y bienvenidos a esta tercera sesión de una serie que no sé cuántos capítulos tendrá, pero que se inició hace 2 temporadas y que busca, ¿no es cierto?, una reflexión conjunta acerca de las crisis que hoy día estamos enfrentando y qué oportunidades tenemos. ¿Ah? Y esto es con mucha humildad, digamos, no venimos del mundo de los super expertos ni de super filósofos, sino que es una reflexión de amigos que tenemos nuestra trayectoria y conocimiento, pero tenemos sobre todo muchos deseos de eso, de poder llegar a insights compartidos. Entonces, hago un breve resumen de la sesión anterior en donde estábamos conversando que en torno al dilema actual o a la crisis actual surge como importante reflexionar sobre esta adicción a la recompensa que el ser humano tiene a- por diseño. O sea, estamos diseñados para que nos guste aquello que encontramos bueno y querer más de aquello. Entonces, y el poder, entonces surge como una adicción. Y al surgir como una adicción, el poder, como toda adicción, crea una especie de órgano deforme, crea un ser deforme, una especie de monstruo que solo busca crecer más y más y más y más, sin considerar las consecuencias de aquello. Estamos en crisis, decías tú, y estamos en crisis producto de una trampa que tiene nuestro diseño. Nuestro diseño es maravilloso, nos ha permitido llegar hasta acá, pero no es perfecto, está lejos de ser perfecto. Y a veces caemos, ¿no es cierto?, como en la conciencia de que somos perfectos, que lo que vemos es que lo que realmente existe, que lo que percibimos es lo que realmente hay, y que lo que vemos como bueno es realmente bueno. Entonces, hablabas tú de este circuito entre los ganglios basales y el núcleo estriado, en donde el núcleo estriado nos dice esto es bueno, y los ganglios basales generan hábito, hábito, y eso se refuerza hasta el infinito. Entonces, tenemos una trampa y una trampa oculta en nuestro diseño, que nos hace creer que la realidad que vemos es la realidad, y por otro lado, que aquello que nos produce placer es realmente bueno para nosotros y para todos. Y producto de esa trampa, que está amplificada en el diseño de 7.800 millones de personas, estos pequeños problemas de diseño hoy día son gigantescos, están multiplicados exponencialmente. Y llegábamos a un dilema, ¿no es cierto?, de cómo se va a generar este ser humano 2.0 rediseñado, porque para salir de la trampa hay que cambiar el diseño, pensábamos, y el dilema sería, queremos ver una humanidad, queremos ver personas y a nosotros mismos y nuestros hijos con una vida y con una convivencia armoniosa, pero tenemos un diseño que nos limita para el logro pleno de aquello. Y ese es el gran dilema y ese es el tema de nuestra conversación hoy día, cómo, a través de qué mecanismos se puede avanzar, se está avanzando en esta generación del ser humano 2.0 y qué significa aquello. Bueno, muy interesante la posibilidad de conversar de estos temas y ir generando insights y a través de un proceso dialéctico, ¿no es verdad?, reflexivo y creando espacios de oportunidad y visiones. Eh, Creo que es una invitación interesante. Sin duda hoy día estamos en una situación donde no tenemos además una posibilidad en términos de tiempo de seguir en una posición como la que vamos en términos evolutivos, porque claramente vamos rumbo a colisión y para efectos concretos las posibilidades realmente de un desarrollo evolutivo desde ese lugar positivo son igual a nada. Entraríamos en mucho más crisis y mucho más aumentadas, mucho más intensas que las que tenemos hoy día. No Y tenemos pues, tiempo, la yo evolución es muy diría lenta. que quizás ahí hay una pregunta de fondo, ¿no? Quizás también, así como en el ser humano hay en arquitectura, hay una arquitectura en nuestro sistema, en nuestro contexto, en el ecosistema, en la forma en que se organizan los seres vivos en el mundo. Y uno podría decir, ¿esta organización tiene sentido o no tiene sentido? El ser ese o no ser que conversábamos el otro día. ¿Tiene esto un sentido o no tiene sentido, finalmente? Y, y claro, si uno busca el camino del sentido, entonces hay un camino donde uno tiene que entender cuál es ese sentido. Entonces la búsqueda del sentido pasa a ser algo relevante. Pero Ujú. cuando uno entiende que la evolución y la vida en sí misma no tiene sentido, como lo plantean algunas líneas filosóficas y de pensamiento, dentro de ellas
bueno, Nietzsche y otros tantos, que finalmente lo que hacen es empoderar al ser humano, más que el sentido mismo de algo, es Ujú. el ser humano, ¿no es verdad? Este gran ser capaz de, en el fondo, crear aquello que necesita, pero no porque tenga sentido. Mm. Entonces, de repente, la propia naturaleza, así como los incendios son necesarios para renovar el bosque, tal vez las crisis de este tipo, a Mm. pesar de que es muy duro, sean para renovar también el bosque de la vida humana. Es decir, tal vez tengamos que vivir esto en nuestra arquitectura social, en nuestra estructura evolutiva, como parte del entramado de la vida, como una forma más, como un árbol más que se quema en el bosque para que otros árboles puedan surgir nuevamente y para que se renueve desde ese lugar la vida evolutivamente, porque es una semilla nueva. Entonces, quizá ese sea un mecanismo en el sinsentido, con sentido, que es perpetuar la vida misma. Y Interesante. eso es la evolución. Entonces, yo creo que ahí se instala una pregunta muy de fondo, ¿no? Porque cuando yo me encuentro situado en el proceso de la evolución y, y, y veo a este ser humano, a este cyborg, ¿no es verdad? A este cyborg que es un ser que está integrado a un sistema con el cual se neuroestimula y tiene capacidades de procesamiento, pensamiento superiores. Yo no sé si eso sirva, un superhumano. Mm. Mm. Y por otro lado, también modificado genéticamente, ¿no? Ujú. Eh, entonces siento que en el fondo parte del planteamiento para encontrar ese espacio que estamos buscando está en un ser humano colaborativo 2.0. Es decir, nuestra naturaleza es colaborativa. De hecho, eso es lo que nos ha diferenciado de otras especies. Deberíamos llamarnos Homo sapiens collaborativus, por así decirlo. Ese sería el nombre ideal. Cuando lleguemos a esa definición, creo que vamos a estar en un nivel evolutivo distinto al que estamos hoy día, porque justamente para poder colaborar, que es una característica nuestra, también tenemos que mitigar esta necesidad de competir unos por otros por la dopamina. Entonces, eso me retrotrae a una de las conversaciones y a una de las preguntas que nos generamos en esas conversaciones. Si yo tengo que colaborar con otro y en mi naturaleza el otro también es un competidor frente a mí, es potencialmente un enemigo, ¿no es verdad? La pregunta es cómo perdonar a un hermano que te traiciona. Creo que esa pregunta en algún minuto le hicimos, porque de ese lugar, desde ese lugar, ¿no es verdad? Sí podemos interactuar y colaborar con otros y finalmente quizás una de las barreras más importantes que tengamos que romper hoy día es esa barrera que nos impide colaborar y eso me acerca a Humberto Maturana, ¿no? Y la importancia para él del encuentro, del diálogo, como una forma de desarrollo humano a través del cual encontrar las respuestas que buscamos. Ujú. Eh, eh, y también me retrotrae a pensar en algunos científicos que están trabajando en el ser humano del futuro y las características de entornos que va a vivir ese ser humano. Y todos me hablan de que lo que tenemos que potenciar son las habilidades socioemocionales, puesto que las habilidades cognitivas, con la computación cognitiva 4.0, Ya no tiene están. sentido entrar en esa pelea. Por el contrario, en las habilidades socioemocionales. Pero para poder potenciar esas habilidades socioemocionales tenemos que batir algunas de las características de nuestra arquitectura. Y es a través del diálogo y del encuentro, siendo este Pancho, nuestra forma de dialogar, una manera, un encuentro, de encontrar un espacio de verdad. Esta misma forma que tenemos nosotros evolutivamente de conversar es algo que debiéramos hacer, que debiéramos abrir esta carta, ¿no es verdad? Y tener una conversación y redefinir desde ese lugar, pero seguimos empujando desde el mismo lugar que veníamos empujando antes. Entonces, esto es como parar en algún minuto en el camino, ¿no es verdad? Y salir de la ruta y poner una silla al lado del camino y observar el tránsito y no ser parte del Ujú. tránsito. Y decir, ¿cómo Bien. estamos chocando? ¿Cómo estamos funcionando? Sí, muy interesante. Déjame resumir lo que yo capté y que me hizo mucho sentido. Eh, Primero la pregunta por el sentido, porque aun cuando lleguemos a desarrollar un nuevo mecanismo biopsicosocial, que hoy día puede estar en germen solamente, de colaboración plena,
la pregunta por sentido sigue vigente. ¿Colaborar para qué? Porque los nazis colaboraron mucho. Entonces, la pregunta por el sentido, que a lo mejor la podríamos dejar ahí, es muy vigente. Pero yendo a la colaboración y a lo que nos permite, lo que Maturana, yo creo que él enfatizaba más que el diálogo, la conversación, porque él hacía una distinción entre diálogo y conversación, en donde, claro, está el origen, que el diálogo todavía habla de que hay un logos, o sea, que habría una verdad y que nosotros tenemos una discusión sobre esa verdad. En cambio, la conversación simplemente es poder interactuar de una manera de que converjamos, que dancemos juntos en torno a lo que allí vaya apareciendo. Eso, yo Sí, sé que por eso lo... Oye, bonita la pero figura. entonces estábamos hablando de evolución y de un ser humano 2.0, y tú traes a la mano algo que a lo mejor podría ser la gran herramienta evolutiva, o que es la gran herramienta evolutiva, conversaciones profundas. Cómo nos transformamos, porque al conversar es importante, yo creo, caer en cuenta que uno no solo está intercambiando palabras, ideas, esos son conceptos que nosotros le ponemos. Lo que ocurre es que nuestro cerebro está configurándose de maneras un poco alternativas y que de pronto, si eso se hace recurrente, empieza a circuitear de manera distinta. Las conversaciones podrían ser transformadoras si son recurrentes y si se dan en un ambiente amoroso y de tolerancia y de aceptación por el otro. ¿Sí? Sí, creo que inclusive las conversaciones han sido una manera de plantear el desarrollo y el crecimiento de las organizaciones, es decir, a través de encuentros de las personas que trabajan dentro de las organizaciones, a través de estas conversaciones, se definen nuevas formas de funcionar, se definen nuevos objetivos, nuevos sistemas de trabajo, nuevas formas de interactuar, de coordinarse, comunicarse. Es justamente la conversación, es el encuentro. Desde ese lugar es donde se producen respuestas importantes para poder evolucionar. Creo que eso ha sido algo que ha sido nuestra gran característica, pero sin duda, algunos elementos que hemos ido potenciando a través del desarrollo dialéctico, yo diría, de esta naturaleza dopamínica con un entorno que te va nutriendo esa dopamina en estricto rigor, plantea, yo creo que este gran dilema, ¿no? ¿Esto lo hacemos para nosotros o lo hacemos para otros? Claro, ahí está la pregunta por el sentido. Sí. Entonces, ¿Y cuáles otros? ¿Son esos otros mis otros? ¿Mis otros, o sea, mi prójimo, o son el prójimo, que incluye sí, generaciones futuras? Me acabo de recordar de que no tengo bien presente el nombre del grupo étnico de indígenas norteamericanos que usaba como criterio de validación para decir que algo era bueno, si eso resultaba siendo bueno todavía para 7 generaciones venideras. Mira qué bonito. Era como el criterio que ellos usaban para tomar una decisión. O sea, nos instalamos aquí, ya. ¿Esto será bueno para 7 generaciones venideras? Porque a lo mejor es muy bueno para nosotros, pero entonces es muy bonito eso. ¿Para quién? ¿Eh? ¿Para quién colaborar y para quién evolucionar? Y surge la conversación, a lo mejor como una manera de clarificar aquello, y la conversación cada vez más progresiva. Y yo quiero traer otra herramienta que también surge. Tú y yo somos psicoterapeutas, fuimos psicoterapeutas y creemos en el valor transformativo que tiene la conversación, porque ¿qué es lo que son las psicoterapias si no son conversaciones profundas? Entonces, pero está también el tema de la meditación. Y el otro día conversábamos contigo acerca de este pequeño video que tiene Daniel Goleman sobre este estudio que se hizo en estos meditadores olímpicos que tienen miles de horas de meditación, o sea, es una cosa increíble, meditan 6 horas diarias al menos, y les miraron el cerebro con todos los aparatos que hoy día disponemos y se encontraron con una cosa inaudita, que a lo mejor tú nos puedes ayudar a clarificar. Se encontraron de que estos monjes operaban, su cerebro operaba prácticamente solo en estado de emisión de ondas gamma.
Nuestro cerebro puede producir ondas alfa, ¿no es cierto?, beta, delta y gamma. El cerebro de ellos estaba solo en ondas gamma. ¿Qué significa eso desde la neurobiología, Jaime? Bueno, una onda gamma en términos concretos como onda eléctrica, una onda que va entre 40 y 55 Hz, es una de las ondas que tiene mayor intensidad de las 5 ondas cerebrales que hay, es una onda que tiene desencadena actividad en todo el cerebro, produce una respuesta emocional también muy importante y probablemente está muy ligado a un proceso que llamamos insights. Es decir, cuando conectamos la información y le damos un nuevo sentido a las cosas y podemos cerrar un dilema o podemos darnos cuenta de algo que no podíamos entender, en ese minuto se produce El eureka, ¿no es cierto?, de Arquímedes. ese ajá, ese eureka, ese momento eureka, ¿no es verdad? Donde se produce esa onda gamma en la conexión que estoy haciendo, que es el insight, ¿no? Que es cuando combino la información de manera distinta para dar un sentido distinto a las cosas. En ese descubrir está eso. Ahora, esos son boosts que se van produciendo durante el día en distintos momentos. Estar todo el tiempo en gamma, a mí me habla de un cerebro que está muy entrenado y eso nos retrotrae de nuevo al concepto de los ganglios basales, ¿no es verdad? Cómo nos vamos habituando, cómo nuestro cerebro se va estructurando en una arquitectura. Todos los cerebros son distintos, 300 trillones de conexiones hacen que cada uno de nosotros opere de manera distinta esas conexiones. La expresión de esas conexiones en cada uno sea distinta. Por Y tanto, si única. yo soy una persona, ¿no es verdad?, que vive siempre alterada, y te lo voy a poner desde el otro lado, en una situación de guerra constante, ¿no es verdad? Es muy probable que si escucho un ruido salte. O sea, que mi amígdala esté constantemente alerta al entorno, ¿no es verdad?, tratando de descifrar qué está pasando. Porque está entrenada para darme señales de alerta constantes para poder sobrevivir. Eso es un cerebro hipertonificado a la detección de error, a la detección de amenazas, de incongruencia, así como alguien que está hiperentrenado para potenciar un área del cerebro que es el área ventral lateral izquierda y derecha de la corteza prefrontal, que es la que básicamente se activa cuando uno hace estas actividades, ¿no es verdad? Que tiene que ver con la regulación de las emociones, tiene que ver con regular la actividad límbica del cerebro, y son dos áreas que Con la conversan, meditación, son esas las áreas que más se activan, ¿cierto? Con ¿cierto? la meditación profunda. Y eso permite regulación emocional, por un lado, tranquilidad, el silencio de las emociones, en estricto rigor, y por lo tanto permite conectar de manera mucho más activa procesos reflexivos. Permite mucho mayor generación de insights, permite mucho más creación de valor, mucho más colaboración, aumenta tu capacidad perceptiva, creativa, tu capacidad cognitiva, asociativa. Entonces, nos desprende de lo Wow, emocional. Y wow. claro, y lo emocional pareciera ser que nosotros ha dado como un sistema para permitirnos sobrevivir, por eso tiene mayor prevalencia sobre lo cognitivo. Pero curiosamente en esta versión del ser humano 2.0 la emoción es súper importante, sobre todo la emoción que tiene que ver con la oxitocina, que nos liga en la colaboración con otros, pero la emoción de la dopamina pareciera ser que tenemos que trabajarla y tratar de alguna forma de que empecemos a regular un poco más la necesidad de tanta dopamina, de tanta azúcar, de Ujú. sobreconsumo, básicamente, que es lo que yo creo que nos ha hecho en el tiempo perder un poco esta capacidad colaborativa constructiva de mirar en 7 generaciones para adelante lo que estamos haciendo hoy día. Yo estoy mirando el Lamborghini que tengo abajo, estoy mirando los 300 metros cuadrados de apartamento donde estoy sentado, me pregunto si los necesito realmente. Mm. Eh, y es ahí es donde creo que la arquitectura de nuestras comunidades y sociedades se centraron en esos modelos. Los modelos económicos y de funcionamiento de nuestras sociedades se fueron hacia ese lugar. Por eso vivimos centrados en indicadores económicos, que son indicadores que nos hablan de tener o no tener el Lamborghini, en términos de país, Muy persona, interesante. unidad. Entonces, Claro. y hoy día pareciera ser, Francisco, que la ciencia necesita un espacio mucho más importante en nuestras vidas. Tenemos que mirar, dejar de mirar de KPI de crecimiento económico y empezar a mirar otros KPI que tienen que ver con el desarrollo evolutivo. Tenemos centrada la visión de una sociedad sana como una sociedad que tiene recursos económicos, capacidad para financiar salud, educación, alimentación, cuando vivimos en un mundo donde sabemos que sobran los recursos, sabemos que sobran los alimentos, un problema de distribución. Y la distribución Sí. vuelve al problema de la Mira, dopamina. sí, sí. O sea, podríamos, porque también me surge que esta división entre cerebro y mente,
entre mente y sociedad no es tan clara. O sea, a lo mejor lo que ocurre es que se repite que nuestro cerebro tiene un diseño que a la vez es plástico, es muy influido por la sociedad y la cultura, y este cerebro genera una mente acorde a eso. Y esa mente genera una sociedad acorde a eso. O sea, un cerebro que busca mucha dopamina rápida, mucha dopamina así, va a generar sociedades que buscan comprar placer y buscan generar sistemas económicos orientados a la compra del placer y por lo tanto a tener dinero para poder comprarlo. Pero a lo mejor otras sociedades que tienen otra concepción del placer o una concepción distinta, de alguna manera lograda, empiezan a caminar otro rumbo. Yo no quiero idealizar nada, pero yo tengo acá atrás la foto de Copenhague. Estoy viviendo ahora en Dinamarca, como tú sabes. Y conversando con los daneses, uno como chileno se encuentra con cosas alucinantes. Primero, ellos pagan un 50% de impuestos. 50% de sus ingresos reales van a los impuestos. Cosa que yo siempre escuché que los impuestos hacen mal para la economía. Resulta que el ingreso per cápita aquí en Dinamarca es uno de los más altos del mundo. Y cuando uno habla con los daneses, dice, sí, sí, pagamos, sí, sí. Pero ¿sabe qué? Es dinero que yo igual tengo que pagar. ¿Cómo le digo? Claro, si yo me enfermo, tengo que pagar al hospital. Si yo tengo 3 hijos, tengo que mandar a mi hijo al colegio. Si yo tengo esto, otro y caigo, tengo que pagar. Entonces la Sí, diferencia que ellos han hecho es que en vez de pagar de su bolsillo, crearon un fondo administrado por el Estado, sin o con muy baja corrupción, por supuesto, que paga lo que ellos quieren comprar como seguridad social, pero y aquí viene el comentario adicional que es, te cambia todo. Pero además al yo pagar al Estado, sé que no va a quedar nadie descubierto. Cuando yo pago de mi bolsillo, no sé qué pasa y ni me importa mucho qué pasa con quien no pueda pagar. Y sí, eso es un cambio brutal, yo sí. creo, de forma Muy de ver. interesante, porque estamos hablando de una arquitectura. Mira, por un lado estamos hablando, yo creo que de dos planos. Un plano de una arquitectura social y por otro lado una arquitectura humana individual, ¿no? El ser Eso. individual y el ser social. Son dos arquitecturas, ¿no? Y me acordaba hace tiempo atrás, me tocó hacer un amplificador de sinapsis, que se llama Spybox, que lo hice con un doctor en neurociencia. ¿Ya? ¿Qué es eso? ¿Ya? Spybox, Spikebox, que ¿Ya? básicamente tú construías un amplificador con un parlantito, ¿no es verdad? Con dos conectores que tenían la capacidad de amplificar el sonido de una sinapsis en las conexiones entre neuronas, en particular con cucarachas peruanas, en la pata de una cucaracha se colocan estos dos elementos y te permite escuchar cuando se produce conexión entre las neuronas, se Oh, escucha ah, se escucha el sonido de ah, la sinapsis. Es muy interesante porque ok. cuando estábamos con él, yo decía, esto es como de haber sido cuando en las primeras se podía escuchar el corazón con un auscultor, ¿no? ¿Verdad? Que tú podías escucharlo, podías escuchar cómo funcionaba. Esto es lo mismo. Pero más allá de eso, uno de los alumnos de ese curso estaba trabajando en diseños sociales digitales, desde el punto de Ok. vista... Entonces él había creado un mundo, Ya. ¿no? ¿Verdad? Un mundo digital. Y en este mundo digital, cada ente era un bit y un byte, ¿no es verdad? Que era una persona, un espacio de conexión. Y cada uno de esos bits y bytes tenían ciertas reglas. Por ejemplo, era un cuadradito. Pero si ese cuadradito tenía 4 cuadraditos o 4 seres rodeándolo, moría. Si estaba solo, moría. Puso ciertas reglas y le puso enter. Y el sistema se organizó solo. Todos estos Wow. cuadraditos, a partir de las reglas que él puso en este universo, que creó, que eran, no Sí. me acuerdo, eran 7 o 8, si estaban todos juntos, si estaban todos separados, y tú veías como esto automáticamente se organizaba solo y se creaban subgrupos, grupos, a través de poner ciertas reglas del juego arriba del sistema que había diseñado. Entonces, ¿por qué traigo esto a colación? Porque creo que nosotros también tenemos un entramado social Mm, donde las reglas del juego nos están mm, sofocando y, claro. y cuando la naturaleza humana en sí misma es potenciable desde el lugar que uno quiera. Yo lo veo, por ejemplo, cuando estamos trabajando, haciendo clases o en proyectos, ¿no es verdad? Cuando uno planta una semilla, que en este caso no es tierra, sino que es una idea en otro, y pide que desde esa semilla se creen otras ideas,
y pones a trabajar un grupo, la capacidad que tienen es alucinante. La capacidad colaborativa, generativa, productiva. Es decir, cuando lo pones en un track, la capacidad de desarrollo es enorme. Entonces, cuando hemos puesto toda esa capacidad en torno a la dopamina, al desarrollo de la economía, el KPI, no sé qué, claro, tienes una construcción colaborativa gigante desde ese lugar hacia a potenciar eso, ¿no es verdad? Y por el contrario, podríamos colocar todas esas capacidades de cara a otros objetivos. Por ejemplo, lo que nos hemos planteado, cómo podemos, esta convivencia en un mundo que tiene que funcionar de manera armónica. No podemos seguir buscando planetas donde vivir cuando sabemos que a miles de años luz lo único que hay para sobrevivir es, y lo estamos destruyendo. Entonces, yo creo que ahí está la conversación de fondo, ¿no? Es como sí. Súper bonito. Y en esa colaboración yo me imaginaba un montón de ondas gamma, ¿no es cierto? Que a lo mejor también se generan absolutamente, espontáneamente sin necesidad de ser un meditador. Y esta persona tiene esta idea, y en este lugar, entonces ahí empieza, y ahí hay que confiar en la naturaleza humana, porque puesta en el track correcto, en torno a objetivos correctos, la capacidad de desarrollo productivo, colaborativo, es fantástica. La neuroplasticidad, la capacidad de aprendizaje, de crear nuevas ideas, de plantear nuevas visiones a través de estas conversaciones, es alucinante. Yo por lo menos lo he podido experimentar y lo he podido ver. El punto es que estamos con sesgos, preseteados para funcionar desde otro lugar, y recrear esto va a ser todo un tema. Exacto. Entonces, a modo de recapitulación, o sea, estamos viendo que sí se necesita un ser humano 2.0, pero que no va solamente por el lado de un cyborg, sino que va por un lado de plantearnos cómo ir rediseñando de una manera más consciente nuestra estructura cerebral y biológica, digamos, para que pueda responder mejor a los desafíos actuales y no nos entrampe, sobre todo en estas adicciones en que hemos caído por el placer y el poder, entre otras. Ahora, tenemos una trampa. Ahí veíamos dos mecanismos. Disculpa. Surgió la conversación como un mecanismo muy bonito, ¿no es cierto?, de poder generar una conversación recurrente, estos cambios, y lo otro, la meditación, y está la pregunta por el sentido. O sea, bueno, todo esto, ¿para qué? Y tú al final dabas un ejemplo muy bonito, y tú mismo yo creo que empezaste con ondas gamma ahí en tu cerebro porque te excitaste mucho al contar cómo estos equipos empiezan a colaborar, y yo creo que para que eso se dé, además del ambiente facilitador, es que hay un sentido que les hace sentido. ¿Ah? Entonces, y desde ahí surge la colaboración y esta confianza en que cuando tenemos un sentido potente, los seres humanos estamos ahí, no somos estos árboles del bosque que a lo mejor se van a quemar, son bastante hermosos, somos bastante hermosos. Entonces, ¿alguna reflexión final? Sí, mi reflexión tiene que ver con que pareciera ser que la vida en sí misma como vida, como concepto, no tiene más que el sentido de poder poder alimentarse, y ampliarse, quizás, y poder ampliarse, recrearse y seguir creciendo y poder seguir planteándose. El sentido lo tenemos que encontrar nosotros. Exacto. Y el sentido no viene dado. Nosotros. Lo tenemos que encontrar nosotros. Y ese sentido lo vamos a encontrar a través de las conversaciones. Ese sería. Perfecto. Bueno, entonces continuamos en la próxima. Ahora voy a cortar la grabación y muchas gracias, Jaime. La verdad que lo disfruté, Yo también. mucho. No, y me pasa, ¿sabes qué me pasa? Lo mismo que les pasa a los drogadictos cuando van a inhalar cocaína. Antes de inhalar, los niveles de dopamina se levantan inmediatamente. O sea, ya antes de inclusive de tener el efecto del estímulo concreto, ¿no? Ya el nivel de dopamina, solamente la preparación, cuando ya hablo por el teléfono, con el dealer, lo voy a buscar, ya los niveles de dopamina están ahí. Entonces, hoy día te diste cuenta de mi nivel de excitación en algún minuto porque yo he vivido la oxitocina colaborativa en términos de desarrollo de ideas y he podido observar a esa gente creando valor y tirando y produciendo una cosa magnífica, magnífica. Eso es lo que necesitamos. Fíjate, de nuevo, volviendo a Maturana para cerrar,
porque todavía sigue la grabación, que cómo generar conversaciones que nos inviten a repensar el sentido del humano en conjunto y después abocarnos a darle duro con eso y a entusiasmarnos y a pasarlo bien y a disfrutar de la vida. Así que, Eso es tal bueno, cual. por ahí va. Bueno, vamos a continuar en la próxima sesión. Adiós.